Bueno, iglesia de San Mateo el Reino, buenos días, Dios los bendiga. Como decía nuestro pastor Ronald, sí, tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Me congrego en la iglesia Puertas de Salvación y Alabanza Cruzada Cristiana, que queda ubicada en Funza. Allí me convertí ya hace 23 años. Entregué mi corazón al Señor y esa ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Para quién más ha sido la mejor decisión? Tener a Cristo es tenerlo todo, amén. Así es. Vamos a ir a la palabra del Señor, Salmos capítulo 23, versículo 4. Y el Salmo capítulo 23 es de aquellos que nos decía el pastor Howard Andrújul cuando estuvimos aquí en la conferencia sobre la Biblia, que es aquellos de los más conocidos por los creyentes y por los no creyentes. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por amor de su nombre. Ese es nuestro Dios. Y dice el versículo 4, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria al Señor por su palabra. En versión Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Amén. Bueno, quien está escribiendo este salmo es David, una persona que conoce al Señor y una persona que está hablando de Dios, del Señor, como aquel pastor que cuida de su vida, pero que también tiene cuidado de él en una de las circunstancias más difíciles y en una de las circunstancias internas que todos tenemos, y se llama el temor. ¿Quién no ha sentido temor nunca? Jamás. Sí, todos hemos sentido temor. Yo le cuento que, como les contaba a los hermanos de primer culto, a mí me encantan los toboganes, o sea, lo más chévere, pero el problema es que tengo esto que es vértigo y cuando llego a una altura, grave. Pero alguna vez estando allá en Piscilago, yo dije: Señor, yo ya me subí, hemos ido a Piscilago, uno sube todas esas escaleras y hace la fila, y finalmente llegué al lugar de donde me tenía que lanzar y el corazón, o sea, era terrible. Y yo dije: Señor, ¿cómo voy a subir todo esto, estar aquí quemándome, aguantarme la fila y decir, me voy a devolver? No me va a pasar nada porque aquí hay buena seguridad, no han contado ninguna historia terrible de Piscilago, ¿yo por qué me voy a asustar? Y dije: Señor, y oré, y el Señor, ahí hay personas que cuidan, y yo le dije: tengo mucho miedo, pero espéreme que voy a orar. Y yo miro ese tobogán, es el abierto, ¿sí? Allá hay uno que es, dos que se cruzan, uno cerrado y uno abierto. Entonces el abierto, uno baja, y el problema fue que yo vi que había una curva en la que la persona como brincaba y volvía y entraba. Entonces cuando vi eso yo dije: no. Y oré, yo dije: Señor, me voy a lanzar, y me lancé y no me he vuelto a lanzar, pero lo hice en el nombre del Señor, amén. Pero muchas veces los temores pueden paralizarnos. El temor es algo natural en nosotros y es importante tener temor, porque la palabra del Señor dice respecto a ciertas cosas, dice: el avisado del peligro y se esconde, ¿sí? Se cuida. El temor es esa prevención que tenemos que tener. Uno sabe que, por ejemplo, las mamás saben cuando le dicen al hijo, a la hija: pilas con esa amistad porque es peligroso. Y ayer me preguntaban en un foro de jóvenes de noviazgo: ¿será que qué pasa si tienen novios a los 15, a los 17 años? Y yo le dije: el problema es que piensan que saben más que los papás, siempre. ¿Sí? Siempre pensamos, y yo fui adolescente hace muchos años, pero yo decía: ay, no, es que mi mamá no sabe. ¿Sabe? Una vez que le tuve que pedir perdón a mi mamá y le dije a mi mamá: es que madure, o sea, me da hasta vergüenza decirle a ustedes eso. Yo dije: ay, mami, madure. Y antes mi mamá no sacó la mano y me la... porque es súper grosera. Y yo después, es la vez que le recuerdo haberle pedido perdón por la tarde, le dije: mami, perdóneme por decirle que madure. Sí, obviamente usted es mi mamá. Pero entonces esas advertencias son importantes.
Y es importante tener discernimiento para entender cuando hay un peligro. El problema es cuando el temor nos controla a nosotros. El temor es una sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo, ¿sí? Entonces es una sospecha. Entonces a veces, aún como creyentes, nos hemos evitado de hacer cosas, cumplir la gran comisión. No, es que así como Moisés, si yo voy no me van a escuchar y qué miedo, qué dirán, todo este tipo de situaciones. El problema es cuando el temor nos controla, y eso sí es un problema porque puede afectar nuestra vida, desde un simple tobogán hasta decisiones trascendentales reales que son cotidianas. Por ejemplo, un mito. Yo cuando fui pastora en un pueblo, allá no se casaban. ¿Y por qué no se casan? No, es que hay parejas que viven en unión libre y se casan y les va mal. ¿Ha escuchado esa historia? No, quedémonos en unión libre porque es que eso, si nos casamos, eso yo he visto muchas parejas que les ha pasado. Entonces, un simple mito, una mentira, de pronto un caso de alguna persona, lo conectamos con todo. Pero si nosotros estamos en Cristo, ¿cómo Dios no va a bendecir un matrimonio? Amén. Entonces esto es importante. Entonces, peligros de vivir con temor. Primero, nos imaginamos cosas que no son. ¿Nos imaginamos qué? Cosas que no son, o sea, por un miedo. Actuamos pensando en evitar peligros inexistentes. Entonces recuerdo mucho cuando, bueno, en mi época, buscando a Nemo, ¿sí? Entonces Dory y el papá de Nemo tratando de encontrar a Nemo, y el papá de Nemo le decía a Dory: Dory, es que yo no quiero que a mi hijo le pase nada. Y entonces ella, dentro de sus frases sabias y que después se le olvidan, ella dijo: pero es que si tú dices que no quieres que le pase nada, su vida no va a ser emocionante, no va a ocurrir nada, siempre cuidándolo, siempre súper atento, que porque tenía una aletica así como que regularcita. Entonces, en la Biblia nos muestra bastantes ejemplos de esto. Voy a nombrar 3. Sara mandó a su esposo Abraham a que tuviera un hijo con otra mujer. ¿A qué mujer se le ocurre eso? A ninguna. Pero Sara sabía que Dios había dado una promesa y le dijo: ¿qué tal, Abraham, si al ver que, mire, yo estoy ya mayorcita, difícil tener hijos, y Dios ha dicho eso, qué tal si ayudamos un poquito? Mira, ahí tengo mi sierva va a tener, ustedes dos van a tener su relación sexual, y después de eso el hijo que van a hacer es como si fuera mío. Esa era la expectativa. El temor de ella era que no se cumpliera la promesa, pero muchas veces por arreglar las cosas lo que hacemos es empeorarlas. Y se ganó un problema y una mujer que después no le faltó al respeto, algo muy delicado. Pero Abraham también lo hizo. Abraham, cuando estaban en algún reino que ellos fueron con Sara, le dijo: Sara, usted la van a ver tan bonita y yo voy a decir que soy su esposo. ¿Sabe qué van a hacer? Me van a matar a mí para que ese rey la tenga usted. Así que por favor decimos que somos hermanos. ¿Ah? Entonces, actuando por temores, no nos damos cuenta y pasan cosas en nuestra vida. Evitamos situaciones, aún entre cristianos. El apóstol Pablo en Gálatas le dice a Pedro: fuerte, y le cuenta a la iglesia, le dice: es que cuando yo vi que Pedro actuaba con los judíos de una manera, pero con los gentiles de otra, yo lo confronté. Y yo le dije que si era por temor a cómo lo fueran a tratar, pero que eso era muy hipócrita. Terrible, ¿no? Entonces, por temor al que dirán, él hizo eso. Ese es el primer peligro. Nos imaginamos cosas que no son. Y a veces nosotros, como vivimos en una situación tan delicada socialmente, a veces tenemos la tendencia a imaginarnos lo peor. Segundo peligro: tomamos decisiones sin la dirección de Dios por causa del temor. Y aquí la palabra del Señor nos habla acerca de Noemí, quien con su esposo vivían en la tierra de Belén, y estando allí en Belén empieza a haber como una crisis, una situación difícil, y no se sabe él. Bueno, ahí nos cuenta la historia que la familia decide salir y dicen: ay, vámonos para una mejor tierra. Me dicen que en Moab, eso allá sí hay pan, hay trabajo, nuestros hijos pueden tener un mejor futuro, vámonos para allá.
Y quienes han leído el libro de Ruth saben que el final de ese primer capítulo o de esa reseña y en el primer capítulo es que en esa tierra terminaron peleando una guerra que no era la de ellos. Perdió su esposo, perdió sus 2 hijos y se quedó prácticamente sola. Si no es porque Ruth le dice, no te voy a dejar, no te voy a dejar, suegra. O sea, imagínense, está tan buena nuera, o sea, con la suegra hasta donde fuera, ¿sí? Hermosa. Un cariño, un amor, un respeto, una valía. Pero cuando ella llega a Belén y toda la gente sale, uy, llegó Noemí, hace cuántos años no te veíamos, qué bien. No me llamen Noemí, yo soy Mara, porque Mara significa amargura. Salí y volví peor. ¿Y por qué? Porque no le preguntó al Señor. Y una vez toma así decisiones de moverse, hay una crisis en el matrimonio. Ay, yo dejo esto así, cada uno por su lado, mira a ver qué hace, ¿sí? Y no consideramos y no nos ponemos a pensar delante del Señor qué es lo que va a ocurrir. Ay, me aburrí de la iglesia, me voy a ir a buscar allá a otro lado. Y durante los años que he estado trabajando en la obra con el Señor, cuando se toman decisiones como estas, porque se nos ocurrió, porque se nos dio, porque quisimos movernos, mudarnos, ¿qué pasa cuando no va con la bendición de Dios, no prospera y finalmente termina volviendo? Termina volviendo y allí Dios restaura, pero es muy difícil entonces el tomar decisiones sin la dirección de Dios por causa del temor. En tercer lugar, no desarrollamos todo nuestro potencial por miedo a fracasar. Y la palabra del Señor nos muestra que Dios le entregó diferentes talentos a las personas. A uno le dio 3, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Cada uno fue haciendo con su talento lo que quiso. El de 3, el de 5, todos ellos lo multiplicaron. El de 1 lo guardó. Cuando vino el dueño, el Señor, a preguntarle, le dijo, no, es que yo sé cómo eres tú, mejor lo guardé. Y a veces así somos nosotros, no desarrollamos nuestros talentos, no desarrollamos nuestro potencial y aparte de que no lo hacemos, le echamos la culpa a los demás. Ay, no, es que si me hubieran apoyado más o si hubiera ocurrido esto. Pero cualquier persona que esté de la mano del Señor alcanza los propósitos de Él. Amén. Tenemos el más importante y por eso dice este salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Amén. Entonces, qué importante es esto. Amén. Qué importante es esto. Cuando pensamos valle de sombra y de muerte, uy, terrible, o puede ser una muerte de alguien o que yo esté experimentando algo extremo como enfermedad. Y esas son pruebas muy duras que todos hemos pasado. Pero a veces no entendemos que la vida también es una sucesión de todos los días estar enfrentando decisiones difíciles. Como les decía el pastor Ronald, yo tuve la bendición de poder ser pastora en un pueblo, abrir una obra. Estuve allá durante 10 años y estaba tan contenta, pudimos ser tan familia, que yo le dije, Señor, yo estoy tan feliz acá, que eso queda antes de llegar a la mesa, clima templadito, vivimos por fe, tú me sostienes, bien, Señor, me quedo aquí toda la vida. Y el día que le dije al Señor, Dios, yo me quedo aquí toda la vida, empezó el Señor a hablar, empezó el Señor a incomodar, empezó el Señor a inquietar y a decir que había que entregar. Y yo lloraba y yo decía, Señor, pero ¿cómo voy a entregar esta obra que trabajé tantos años, que tú me diste? Pero bueno, al final no es mía, es tuya, Señor, pero no, de verdad quiero seguir acá. Hasta que Dios tuvo que usar un siervo de Él. Estábamos en una vigilia allá en Mesitas del colegio y el hermano Eduardo Cañas dice, bueno, pasen aquí los pastores, y de primeras me cogió a mí y me dijo, mira, el Señor ya te dice que es tiempo de cerrar el ciclo. Y yo lloré, puede llorar, puede patalear, puede hacer lo que sea, pero cuando el Señor determina algo, Él lo hace. Amén. O sea, puede hacer lo que quiera. Y yo le entregué finalmente esto al Señor. ¿Y qué es lo que uno le preocupa? Cuando uno tiene que volver a empezar. Se quedó sin trabajo y tiene que empezar a buscar otro empleo. Quizás Dios tiene algo mejor para uno, pero uno está ahí como tan aferrado, como tan apegado. No, quizás es una dirección, quizás es una decisión que necesitamos tomar, pero eso nos ocurre.
El no desarrollar el potencial por miedo a fracasar es una de las cosas más tristes, porque todas las personas tenemos dones y talentos. En la iglesia todos tenemos el potencial de servir, amén. Y esta es una iglesia del reino donde el que quiera puede servir. Hay servicio para todo, y eso es lo que yo estoy viendo al llegar acá. Otro problema del vivir con temor o que el miedo nos controle es que proyectamos esa inseguridad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vencer un miedo? Enfrentarlo. ¿Cuál? Enfrentarlo. Entonces, eso es el primer paso que nosotros debemos tomar. El rey Saúl tuvo la mejor oportunidad dada por Dios para tener un buen gobierno, porque finalmente, aunque fue escogido por el pueblo, sí tuvo la bendición, vino el profeta, oró por él. Pero el día de su coronación, el día que ya le correspondía decir, uy, listo, yo le hago, ya que me nombraron el rey, pues no tengo esa confianza, esa seguridad, pero vamos a buscar más del Señor. Y Dios, antes de ungirlo, de colocarlo allá el día de su coronación, lo ungió aún como profeta, trajo una unción especial sobre la vida de él. Y él en ese momento necesitaba enfrentar ese temor quizás a las personas, al cargo que tenía, y decir, lo vamos a hacer y Dios me va a ayudar. Pero el día que lo fueron a coronar, se escondió. ¿Usted qué piensa de, por ejemplo, el presidente de Colombia, el día de la posesión presidencial? Bueno, y ya está todo listo, estamos aquí en Palacio de Nariño, las mesas, las sillas, toda la elegancia, los dirigentes de otras naciones para acompañarlo. ¿Y dónde está el presidente? No, se escondió porque tiene miedo. ¿Usted qué pensaría de ese presidente? ¿Cómo empezó? Mal, ¿cierto? Y la gente se dio cuenta. Entonces proyectamos esa inseguridad. Cuidado, papás, porque el hecho de que quizás sí, nosotros en nuestra generación pasamos cosas muy duras, muy pesadas, nos fue difícil, pero en el nombre del Señor lo superamos. No limitemos a nuestros hijos cuando tienen sueños, que nosotros digamos, bueno, oremos por eso y en el nombre del Señor, pero a veces es en el mismo hogar, y aún creyentes que limitamos los sueños de los hijos, y peor aún, hijos que quieren servirle a Dios por temores, por angustias. Yo creo que Dios levanta unos papás valientes que forman hijos también valientes, amén. Dios los bendice y Dios los unge para que pueda levantar una nueva generación que les sirva al Señor. Así es porque el Señor lo dice. Pero también el problema es que del temor se cede ante la presión de las personas. El día que Saúl tenía que esperar, no esperó, o sea, fue al revés. El día que tenía que pasar valiente, elegante, caminar como el rey, era un hombre alto, decir, bueno, si yo soy su rey, los voy a cuidar, vamos a defender esta nación, no lo hizo. Pero el día que no tenía que hacer nada, ese día sí se equivocó, porque no llegaba el profeta Samuel, y la gente empezó a presionarlo. Oiga, ¿a qué horas es que nos vamos a ir? Ya estamos cansados, toda esta guerra. Hágale usted, ofrezca ese sacrificio y lo acompañamos, y ya, luego es que usted no es el ungido por el Señor. Y ese fue el problema de él. Pues sí, se dejó presionar, lo hizo. El profeta Samuel se demoró un poquito, pero cuando llegó le dijo, Dios no te mandó a esta no es tu unción. Por haberlo hecho, hoy es quitado tu reino de ti. Y mire, cuando Dios nos quita algo, o sea, ya nada que hacer, o sea, ni siquiera es cosa de hombres, es algo del Señor. Pero él pudo tener misericordia, recibir misericordia del Señor, pudo entregar su gobierno con dignidad, pero él se fue degradando, se fue acabando, porque nunca logró superar todo esto. Y finalmente, el problema del temor es que todo lo calculamos y dejamos de dar pasos de fe. No hay nada más horrible que hacer planes y nunca cumplirlos, ¿sí? Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y tal cosa, y nunca, finalmente lo aplazamos, calculamos que tiene que ser de tal manera. Y nos muestra la película Up, que él y ella toda la vida habían querido ir a las cataratas del paraíso, creo que sí es esa. Sí, las cataratas del paraíso, y empezaron a ahorrar y a la cajita y métale monedas y hágale. Y se les pasó la vida tratando de hacerlo y aplazarlo. Finalmente ella muere y él cumple el sueño por ella, pero sin ella. Entonces dejamos de dar pasos de fe, de cosas que realmente
Dios ha puesto en nuestra vida y Dios nos respalda. Ese es el peligro. ¿Qué es lo contrario al temor? Y es lo que hoy el Señor va a traer, va a ministrar a su corazón: valor, tranquilidad y audacia. Amén. Lo contrario al temor es valor, tranquilidad, audacia. Hoy, por el poder del Señor, muchos temores van a ser desarraigados. Hoy, por el poder del Señor, vamos a avanzar en su propósito, porque es la palabra de Dios la que tiene poder. Y porque el Señor dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y quiero ahora ir a la segunda parte de nuestra enseñanza: es ¿cómo hacemos para que el temor no nos controle? Ya vimos qué es lo que pasa cuando nos controla el temor, y quizás nos identificamos un poquito, como que sentimos que somos dueños de las cosas, nos acomodamos en nuestra zona de confort, pero eso también impide muchas veces ver milagros y cosas grandes que Dios ha preparado para nosotros. Entonces salgo de la iglesia de allí de Tena. Finalmente la entrego y pasé de ser pastora principal, así fuera de 50 ovejitas, pero era la pastora de esas 50 ovejitas, a nuevamente volver a mi iglesia. Mi pastor es el apóstol Eli Gómez, quizás algunos de ustedes lo conocen. Es un gran siervo del Señor, y nuevamente empiezo a trabajar con él durante 3 años, y vuelve a levantarse. Empiezo a trabajar el ministerio con jóvenes. Yo soy pastora de distrito de jóvenes de la Sabana Occidente, y eso fue otro, porque yo no me lo esperaba. Eso fue de parte del Señor, ya que se necesita una unidad entre los jóvenes de nuestro distrito, que somos todas las iglesias de Faca, Madrid, Mosquera. Tenemos una iglesia en Tena, otra iglesia en Anapoima, y empiezo a trabajar con jóvenes, y eso sí que es una de las cosas y de los regalos que yo digo: Señor, gracias, porque trabajar con jóvenes es de las mayores bendiciones que me has dado. Entonces empiezo a trabajar nuevamente, a servirle al Señor, pero necesitamos entender que Dios es un Dios de cambios, y es un Señor muchas veces de estarnos moviendo. De lo único que no debemos cambiar es de esposo o de esposa. Amén. Sí, eso no, nunca, sí, no lo entienda así. Tampoco de iglesia, los fundamentos que Dios ha colocado en nuestra vida. Pero el temor no nos controla cuando tenemos una relación de amor con Dios, una relación profunda en la cual nosotros podemos abrir totalmente nuestro corazón a Él y decir qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está ocurriendo en la vida. Salmo capítulo 56, por favor, en sus Biblias. Amén. Dice la palabra del Señor, Nueva Traducción Viviente, es la versión que traigo en esta mañana. Dice: oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Amén. Amén. Dice versión Reina Valera: el día en que temo, yo en ti confío. Amén. El día en que temo, yo en ti confío, mi Señor. Y esta sea una promesa para su vida, porque David, que es quien escribe este salmo, está siendo atrapado por los filisteos, y en medio de esa captura, en medio de esa situación, no está buscando una alianza, no está buscando una salida fácil. Está diciendo: Señor, esto y esto y esto es lo que me ha pasado. Y yo iniciaba con la prédica con la historia del tobogán, porque es que uno tiene que aprender a hablar y a orar con el Señor desde las cosas más sencillas de la vida, desde los temores más pequeños. Le cuento que cuando yo tenía más o menos 16 años, hace 20 años, mi generación fue una generación que para predicar y para hacer cosas para Dios, nos demoramos un poquito más, y por eso me encanta que hoy en día los jóvenes son lanzados, atrevidos para hacer las cosas del Señor. Para otras cosas sí, pero pues ojalá que no sea para lo malo. Pero me ha encantado mucho estudiar la palabra. Amo la palabra de Dios, y he tratado de memorizarla lo que más he podido. Ahora, cuando el Señor me da la oportunidad de predicar a esa edad, la primera vez, y en un grupo familiar, por eso yo amo los grupos familiares, porque uno crece impresionante.
Entonces, esa fue la peor predicación de mi vida, la peor, ¿sí? O sea, yo empecé a predicar y así como empecé a predicar, o sea, el susto, los nervios, no sé si se identifica conmigo, pero el pensar en hablar en público para mí era una cosa tremenda. Hoy en día, por la gracia del Señor, por la sola gracia del Señor. Pero ese día apenas se terminó esa predicación, porque es que los hermanos que me escucharon no disimularon la cara de que, ¿y eso qué fue? Entonces yo le dije, fui y me arrodillé con el Señor y le dije: Señor, yo voy a seguir estudiando tu palabra, voy a servir en lo que me pongas en la iglesia, porque me ha encantado mucho servir siempre. Pero no me pongas a predicar, no, a predicar no. Y fui así de sincera con el Señor y se lo dije claro, pero una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que el Señor dice. Cuando entregamos nuestro temor, Él toma nuestro temor en sus manos y nos levanta, amén. Pero si nosotros no le decimos al Señor qué es lo que nos da miedo, ese día frente al tobogán parecería muy chistoso y eso pasó en cuestión de segundos, tampoco fue el drama así terrible, solamente que yo le dije: Señor, tengo miedo, pero me quiero lanzar, no me quiero por temor dejar de hacer cosas, por temor dejar de tener experiencias y decir: yo llegué, subí todo eso y después me bajé por físico miedo. No quiero, porque yo sé que además aquí no pasa nada. Entonces eso es lo más importante, poder abrir. Y hoy en la administración vamos a abrir el corazón al Señor y vamos a decir: pues sí, tengo miedo de esto que me está pasando, no sé cómo responder ante esta circunstancia. En segundo lugar, el temor no nos va a controlar cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 16 versículos 6 al 10. Hechos capítulo 16 versículos del 6 al 10. 16 del 6 al 10. Dice la palabra del Señor: luego Pablo y Silas viajaron por toda la región. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, de pronto por eso no te coincide exactamente, pero vas a ver y es el mismo significado. 16, 6. Hechos 16, 6. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar hacia los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Estamos en el segundo viaje misionero en Hechos de los Apóstoles y les está yendo bien en Asia. Ya en el primer viaje recorrieron una región. Segundo viaje, están tratando de entrar a un lugar, pero no se puede. Y el apóstol Pablo, un hombre de Dios, exitoso como apóstol, perseguido, mejor dicho, de todo le pasó en la vida a él, pero él no dijo: ay, como no estoy recibiendo como esa aceptación de la gente, yo ya estoy viendo que esto no es mi ministerio, sino que lo importante de él es que aprende a buscar la dirección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo es la razón, una de las razones importantes por la que necesitamos que Dios, el Espíritu de Dios, viva dentro de nosotros, porque Él nos guía. Entonces esa noche el Espíritu Santo les muestra a un hombre diciendo: pasen para acá, para Macedonia. Macedonia ya es parte del continente europeo y ellos no lo habían planeado, pero ven en esa visión y ven que es una confirmación del Señor para un cambio. Así fue el último cambio que Dios obró en mi vida. Hace más o menos 4 o 5 meses yo me soñé que yo estaba hablando con el apóstol Arturo, con la pastora Patricia, que también han estado aquí, con el hermano Antonio, y que yo estaba ya hablando algo con ellos, pero pues yo no lograba entender esa conversación, pero estábamos organizando algo y me entró una preocupación. Y yo, bueno, voy a llamar a mi amiga Gladys, la esposa de René, y yo le dije: Gladys, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el apóstol? ¿Cómo están en la oficina? Porque yo me soñé con ustedes anoche y no sé qué habrá pasado. Entonces Gladys me dijo: sí, es que pasa algo, y es que estamos en un proceso de transición
y la hermana Ruth Sime se va a retirar y van a necesitar un director para el Instituto Bíblico. Me dijo, ¿a ti no te gustaría de pronto pasar tu hoja de vida para ser considerada? Y yo dentro de mí dije, pues me he preparado académicamente y quizás, bueno, sí, yo le dije, sí, dile a Arturo, y hablamos con el apóstol Arturo. Estuvieron seleccionando como varios candidatos para poder llevar a cabo este trabajo que realmente es de mucha responsabilidad. Pero a mí el Señor ya me había dicho a través de ese sueño que eso era para mí. Yo dije, no, sí, hablé con mi pastor Eli Gómez, no fue fácil. Pero cuando llegué a hablar con Arturo y Patricia, yo ya habían hablado con algunos, ellos dijeron, no, es que el Señor, pues hemos entrevistado, hemos mirado cada opción, pero sentimos que aquí tenemos la dirección de Dios y que tú eres la persona que debe estar ahí. Y yo dije, amén. Gloria al Señor, porque es la forma como Él nos habla. No ha sido fácil porque yo vengo de trabajar con el apóstol Elías, hacer una labor, ir entregando. Esta misma semana tuve que entregar en mi red de mis líderes, de los líderes del Señor, de nuestros líderes que han estado trabajando allá. Pero qué privilegio, y yo he podido decir, Señor, cuando tú me has pedido entregar algo, lo he entregado con fruto. Amén. Cuando tú me has pedido entregar algo, no me he aferrado a ello, sino que he entendido que es tu tiempo para nuevas cosas. Y yo quiero decirte que si el Señor te pide algo es porque te va a dar algo más grande. Amén. Si el Señor te dice que hay que cerrar un ciclo es porque te va a entrar un ciclo de más bendición. Lo que pasa es que a veces nosotros nos aferramos y por no soltar es que no vemos la manifestación de la gloria del Señor. Pablo el apóstol pudo haberse quedado ahí, en esa situación, y me quedo aquí en Asia y de aquí no me voy porque aquí está la iglesia. Si él se hubiera aferrado a quedarse en Asia, ahí se hubiera quedado el cumplimiento. No hubiera existido iglesia de Filipos, de Tesalónica, de Éfeso, porque estaban en esa región. Dios lo hubiera hecho a través de otra persona, pero Dios quería que lo hiciera a través de Pedro. Entonces el temor no nos va a controlar cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es la presencia del Espíritu Santo que hoy te dice, no temas, no te preocupes, descansa en mí, descansa en mis brazos. Vas a tener seguridad, vas a tener confianza. No tenemos temor cuando tenemos la confianza de que Jesucristo vive y gobierna nuestro corazón. Él es el Rey de nuestra vida y Él nos da la seguridad más grande que nosotros podemos tener y experimentar. Te pido que te pongas sobre tus pies y vamos a orar acerca de esto. Yo he pasado por momentos de temor. Te cuento que uno lo puede predicar, pero cuando tuve que vivir el entregar mi iglesia, yo lloraba y lloraba y lloraba porque no sabía qué era lo que venía después para mi vida. Y alguna vez una mujer de Dios fue a visitarme, una profeta del Señor, y me dijo, pero a ti, ¿qué es lo que te pasa? Yo le dije, yo siento literalmente que me estoy como muriendo, o sea, no tengo otra explicación. Pero esa muerte, pero esa entrega, pero ese entregar, ese temor y ese dolor trajo vida al creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que yo te pido que por un momento entres en comunión con el Señor y le entregues todos tus temores. A veces hasta tenemos temor cuando no podemos controlar las cosas. Cuando yo salí de mi casa, mi mamá tuvo una de las peores situaciones de su vida. Ella no había querido asistir a la iglesia, no había querido rendir su corazón a Cristo, pero fue la razón por lo que lo hizo. Y a veces aquí hay mamitas que están teniendo temor porque sus hijos ya es tiempo de salir de la casa y no quieren soltarlos, no quieren permitir realizar sueños. Yo te digo que si tú has sembrado la palabra del Señor en el corazón de ellos, por más rumbo que tomen, por más caminos que ellos sigan, ellos van a estar aferrados a Cristo, porque lo que tú has sembrado, y aun cuando ellos se aparten, ellos van a tener después una oportunidad para volver a Él. Dios va a tratar con ellos. Y hoy, Señor, te entregamos ante ti nuestros temores. Hay aquí una persona que tiene temor por el futuro, porque se han acabado todas tus
seguridades. Y hoy Dios te dice: yo te llevo de la mano, confía, porque yo te sostengo. Yo he permitido que te hayas quedado solo o sola, que se hayan acabado todas tus seguridades, para que tú veas que yo soy Jehová de los ejércitos, el que te sostiene, el que te levanta, el que te fortalece. Ese soy yo el que abrió el mar. Ese soy yo, porque tú eres mi hijo, y los hijos de Dios tenemos confianza en nuestro Padre. Tu mano estará con nosotros, llevándonos como nuestro Padre celestial. Y ahí donde estás, empieza a levantar una adoración al Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aquí están tus hijos que levantan a ti, Señor, la adoración, porque tú eres la roca, Señor. Todo temor se va y empezamos a caminar en fe con Desde el nuestro vientre Padre. fui recibido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Recibo, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Decido, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, Señor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Iglesia, el reino, y el Señor te dice: tú no eres esclava, tú eres una iglesia comprada con la preciosa sangre de Jesús. Así que camina en fe, así que empieza lo que el Señor ha prometido para tu vida. Conquista las promesas que Él te ha declarado. No tengas temor de la muerte, no tengas temor de la soledad, no tengas temor del fracaso, porque aun cuando fracases, el Señor te levantará para que veas su gloria. Aun cuando estés en la soledad, aun cuando estés en la angustia, ahí estará el Señor guiándote para que conozcas su corazón y su respuesta. Dios, te adoramos, Señor. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra del enemigo que quiso poner en el corazón de mis hermanos. Espíritu de temor es reprendido en el nombre de Jesús. No aceptamos ninguna obra de las tinieblas en este lugar. Somos una iglesia de fe que se levanta firme para transformar esta generación.
Jesús, gracias.